Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios por este milagro maravilloso. Padre amado, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, que ha sido extendida diariamente sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor el poder reconocer este favor, saber que estamos en pie no por nuestros méritos personales, y estamos creyendo que la palabra oída está transformando nuestras vidas. Gracias por enseñarnos a obedecer tu palabra, aún por aquellos momentos difíciles de crisis. Yo clamo y oro por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza. Ahora sí estamos próximos a cerrar bajo el tema la provisión de Dios en tiempos de crisis, reconociendo que han entrado muchas personas nuevas. Así que voy a leer el texto base con el cual iniciamos, que fue Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Solamente voy a leer el versículo 8 y 9, no voy a leer todos los versículos. Como estamos cerrando ya, vamos a conectarnos cuál fue la palabra que Dios nos dio desde el principio. El tema es la provisión de Dios en tiempo de crisis. Y el texto que usamos es Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces ya usted puede leer toda la historia. Vemos en la manera como Dios, en su soberanía, decidió que el profeta Elías fuese al lugar específico que Dios le señaló, y la palabra en la cual nosotros estamos haciendo énfasis es cuando la Biblia dice que Dios dio la orden. Dios dio la orden y Dios lo envía a la casa de una mujer viuda. Entonces, el saber toda esta información es que Dios, cuando da una orden, suelta una palabra, no depende ni del ambiente ni de las circunstancias en las que se esté atravesando en el momento, sino que no importa la crisis, no importa la adversidad, la palabra se tiene que cumplir. Y esa viuda, en la soberanía y en la orden de Dios, no solo fue bendecida ella, sino que también pudo sustentar al profeta. Entonces, estamos estudiando algunos principios, porque también hablamos, después de conocer toda la introducción, el desarrollar nuestra fe, que es lo que nosotros necesitamos para que de alguna manera la bendición se desate sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque voy a volver a repetir esto. Les enseñé que la mano de Dios, y Dios interviene no solo cuando Él lo determina, sino también cuando nosotros, Dios siempre nos pide un acto de fe para bendecirnos después. Entonces lo estoy mostrando bíblicamente. Le hablé del ejemplo de las dos mujeres y ahora estamos mirando el ejemplo extraordinario de los 10 leprosos que nos quedamos en el día de ayer. Entonces nos quedamos en el versículo 13 de Lucas 17. Es del 11 al 19 la historia, pero nos quedamos en el versículo 13, ahí voy a volver a leerlo, y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí están los 10 leprosos manifestando su necesidad, gritando porque estaban a la distancia, que no podían reunirse con la demás gente, y miren la palabra
que Jesús les dio. Aquí es donde Dios les suelta la palabra, como quien dice, les pide un acto de fe para bendecirlos después. Dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, note que Dios soltó la palabra, Jesús soltó la palabra, y todos salieron a obedecer. ¿Por qué tenían que mostrarse a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los encargados de decir, según la ley, si la persona ya estaba libre de la enfermedad, si ya no tenía lepra, y ellos analizaban las personas y el cuerpo y todas las cosas, para no hablar mucho acerca de eso. Pero el Señor dio la palabra, soltó la palabra desde la distancia, y ellos se movieron en fe. Todos se movieron en fe, porque dice, y les dijo, id, mostraos. Y aconteció que mientras iban, o sea, todos fueron. Mire, se necesita, los seres humanos tenemos la tendencia a programarnos en nuestra mente directa o indirectamente los milagros como nosotros queremos que se realicen. Y Dios no se deja encasillar. Dios lo hace en su soberanía a la manera de Él. Hay gente que no le gusta, hay gente que ellos pueden haber gritado, pero no, venga hasta aquí, pónganos la mano, ore, únjanos con aceite, haga una clase de oración. No. Ellos en medio del desespero creyeron a la palabra que se les dio. Y esta es la parte donde muchos fracasan, porque se les da la palabra, se les da una orden y quieren razonarla. Quieren ponerla en el modo de ellos, y eso es lo que hace que de alguna manera los milagros se detengan. Porque yo le pedí a Dios esto, pero no era así, es que no, o sea, yo tengo, y le voy a mostrar otra historia para respaldarle lo que le estoy diciendo. Sigamos leyendo. Entonces, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Jesús está garantizando, todos fueron limpiados, los 10 fueron limpiados. Yo envié una palabra para los 10. Se suponen que los 10 tenían que ser agradecidos, pero no. Dice la Biblia, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, vete, mire la palabra, y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué le está diciendo Jesús? No, es que fue mi oración, o por supuesto que fue la palabra que Dios dio, pero ellos se movieron en fe. Vete tu fe, o sea, como saliste corriendo, pero aparte de eso, saliste corriendo a mostrarte a los sacerdotes porque creías en el milagro, creíste en la palabra que se te soltó y obedeciste y recibiste el milagro en fe, aunque en el momento no viste nada. Por eso digo yo que Dios siempre nos pide algo de fe para bendecirnos después. O sea, arranquen, corran, avancen, muévanse, pero también nos da un regalo más esta historia. Cuando se vio limpio, se devolvió a agradecer. Porque es que hay gente que grita y grita y grita cuando está en necesidad. Y les di el ejemplo del COVID, que todos lo vivimos, que no importa si era apóstol, si era profeta, si era reverendo, si había sido graduado en divinidad, si estaba en la mejor potencia, el país más importante. Nosotros tenemos bombas, mejor dicho, las mejores bombas, tenemos granadas, metralletas, misiles, bomba atómica, tenemos de todo. Bueno, pero ¿por qué no le tiraron pues una de esas armas a esas 3 gotas de saliva? Imagínense, todo mundo arrinconado, y mientras estaban leprosos, todo mundo orando, haciendo oraciones, haciendo cadena, y cuando ya se fue la pandemia, entonces no se devolvieron a agradecer. No agradecen todos los días, volvieron a la misma cantaleta de antes. Entonces se da cuenta
cómo Dios permite muchas cosas para desarrollar en nosotros no solo ese carácter, sino también un corazón agradecido. Tenemos otro ejemplo extraordinario, un ejemplo maravilloso que respalda lo que yo le estoy diciendo, que muchas veces nosotros nos programamos nuestros propios milagros a nuestra manera. Tenemos el ejemplo de Naamán, el general del ejército sirio. Dice Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5, del 1 en adelante. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que mata y da vida, para que envíes a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Escucha esto aquí. Naamán se paró a las puertas de la casa de Eliseo y mire cómo programó su milagro. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el estanque del Jordán. Ahí está la palabra de fe. Ahí está la palabra que soltó el profeta. Y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se enojó, diciendo, he aquí, yo decía para mí. O sea, note que él arrancó a recibir el milagro, pero ya lo tenía en su mente, cómo lo quería, a la manera de él. Dijo, pero yo decía dentro de mí, saldrá luego el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aparte de eso, Anaba y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí se da cuenta? O sea, él tenía el milagro. O sea, yo voy pues a que me sane. Pero cuando el profeta me vea, yo me voy a parar en la puerta. Y el profeta entonces tiene que levantar la mano. Tiene que orar a Jehová. Luego me la impone. Después de que me la impone, entonces yo voy a sanar de la lepra. Y salí enojado. Porque es que hay gente que quiere someter a Dios para que intervenga en su vida a la manera como ellos quieren. Como ellos quieren, y Dios no se deja uniformar por nadie. Las cosas se harán a la manera de Dios, como Dios lo determina, para que nosotros recibamos el milagro. Muchas veces no lo recibimos porque tenemos la misma actitud de Naamán, nos enojamos contra Dios, y es que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que esto es demasiado injusto, y yo ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, entonces no vas a recibir nada, porque Dios siempre nos pide un acto de fe para bendecirnos después. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.